Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de los hechos, las noticias, los acontecimientos económicos que afectan directamente su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y los estaré acompañando en la próxima media hora con un tema que verdaderamente preocupa a todos y es el empleo o el desempleo. Bienvenidos. Empezamos, esto es Economía y Bolsillo, con una noticia. Atención a esta cifra. Más de 1.700.000 nuevos ocupados se han registrado en el mercado laboral entre los años 2022 a 2025. Más de 1.700.000 personas se han ubicado laboralmente según las cifras entregadas oficialmente en la encuesta integrada de hogares, que es el termómetro más técnico que tiene el DANE para medir este tipo de fenómenos, este tipo de noticias. Y para hablar de esta noticia, pues hemos invitado a Fabio Arias. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional, tiene 35 años de trayectoria como dirigente sindical y dirigente obrero. Inició en el Sindicato de Trabajadores del SENA, ha sido representante de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo o de los trabajadores ante esa entidad, ha pertenecido también a la Internacional Progresista, es columnista de opinión, pero además es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Fabio Arias, bienvenido a Economía y Bolsillo. Gracias, Juan Armando, muy amable por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia de Economía y Bolsillo. Y nos acompaña también nuestro partner, periodista económico, Alejandro Arteaga. Bienvenido, Alejandro, a Economía y Bolsillo nuevamente. Muchas gracias, Juan Armando. Doctor Arias, bienvenido. Bueno, comenzamos con esa cifra, el desarrollo de esa cifra que tiene que ver con el número de personas que han conseguido trabajo en estos últimos 3 años. Estamos ya en el escenario de un corte de cuentas del gobierno de Gustavo Petro y precisamente es interesante ir midiendo cómo estaba el país en el 2022 y cómo está hoy en distintos tópicos. En esta oportunidad en el tema laboral, en el tema de empleo. Fabio, muy brevemente, ¿a qué le puede atribuir usted esa cifra que destaca el DANE de más de 1.700.000 personas que lograron entrar al mercado laboral en estos últimos 3 años? Bueno, fundamentalmente al buen desempeño económico de todo este periodo, que especialmente está radicado en el sector de las inversiones del Estado en materia de educación y salud y de las inversiones del Estado en la compra de tierras para dársela a los campesinos. En esos 3 sectores está prácticamente concentrado el buen papel económico que se ha venido desarrollando en estos 3 años del gobierno de Gustavo Petro. Es decir, el sector rural ha sido clave para la generación de empleo. Ha sido el sector que ha mantenido, mejor dicho, que ha venido jalonando la economía durante todo este periodo, cosa que muestra evidentemente el papel que le ha dado este gobierno y las inversiones que allí ha realizado. Pero digo también lo de salud y educación porque estos son los 2 sectores que más se han beneficiado durante los 3 años en los proyectos de ley de presupuesto que ha presentado el gobierno, donde más se ha incrementado la inversión del Estado y eso también muestra la preocupación por la inversión social. Yo creo que este es un tema clave en la economía y un tema clave en cuál es la dirección, qué es lo que se quiere verdaderamente hacer en este gobierno del presidente Gustavo Petro. Gobierno del cambio para los sectores populares. Ya vamos a entrar en materia un poquito, Fabio, para hablar de los sectores puntualmente que están generando más empleos en Colombia. Alejandro Arteaga. Doctor Arias, en cuanto a la calidad del empleo, vemos que son 1.700.000 nuevos empleados en el país, pero en cuanto a la calidad, en cuanto a los ingresos, ¿qué tan bien estamos en este momento? Bueno, esa es una cifra que desafortunadamente no ha reportado el DANE.
regularmente lo hace a final de año, donde ya hace una distribución de cómo se desenvuelven los sectores en cada uno de los niveles. Pero debo decir algo en favor de que el empleo que se viene desarrollando, el papel que cumple temas como el salario mínimo y el papel que puede cumplir, sin lugar a dudas, el tema de que hay mayor ocupación, porque también no solamente la tasa de desempleo ha caído, sino que la tasa de participación y de ocupación también ha crecido. Eso muestra que evidentemente hay cada vez más sectores vinculados a algún nivel de empleo. Entonces, en el tema de la calidad, yo debo decir solamente esto. La inflación en el gobierno de Gustavo Petro, siempre la inflación atribuible a los pobres y a los vulnerables es mucho menor que la tasa promedio de inflación. Cuestión contrario a lo que pasó durante los 33 años del modelo neoliberal, en la cual la tasa de inflación siempre fue superior en las de los sectores vulnerables y pobres. Es decir, allí hay una recuperación del ingreso de los trabajadores, sectores pobres y vulnerables. ¿Y quiénes están ahí? Pues los del salario mínimo. Y resulta que donde más se ha incrementado el salario en todo este periodo del gobierno de Gustavo Petro ha sido en el salario mínimo, que son 3.700.000 colombianos que lo reciben según las cifras del DANE. Entonces, si bien es cierto, todavía no está la medida exacta de cómo se mejora ese ingreso, sí hay una repercusión de que esos trabajadores que tienen salario mínimo vienen creciendo y se reporta en que la inflación para esos sectores es la más baja. Es decir, están ganando un poco más y la inflación es donde menos les pega. Es decir, están verdaderamente recuperando el poder adquisitivo y eso puede explicar también una mediana reactivación de la economía. Si bien es cierto, todavía hay otro sector ahí que habrá que ver si esos cuentapropistas o sectores independientes que se han vinculado en este periodo y que tienen un empleo, ¿qué nivel de ingresos tienen? Eso está todavía por determinarse de forma clave de parte del DANE. Lo que sí ha determinado, Fabio, el DANE es que el mercado laboral colombiano es un mercado de más de 40 millones de personas en edad de trabajar. Los invito a que veamos la siguiente nota con un panorama de las cifras, las más recientes que ha divulgado el DANE sobre cómo está compuesto precisamente el mercado laboral en Colombia para que entendamos un poco mejor de qué estamos hablando. De acuerdo con el DANE, en Colombia hay 40.600.000 personas que están en edad de trabajar, de las cuales 23.753.000 se encuentran ocupadas y otras 2.222.000 están sin trabajo. Revisando las cifras de los últimos 3 años, es decir, desde el inicio del actual gobierno, la población ocupada pasó de 22 millones en junio de 2022 a 23,7 millones en junio de 2025. Por ciudades, el comportamiento del desempleo impactó principalmente a capitales como Quibdó, que registró una tasa del 28,6%, Arauca 26,6% y Buenaventura con 24,8%. Bogotá registró una tasa promedio del 9,1%, mientras que las ciudades con menos tasas son Medellín, Bucaramanga y Villavicencio. La industria manufacturera, administración pública y defensa, educación y atención en salud son los sectores que más contribuyeron a la generación de empleo. Como vemos, en Colombia, pues si bien se han generado más de 1.700.000 puestos de trabajo, todavía, señor presidente de la CUT, en Colombia hay más de o alrededor de 2.200.000 colombianos que están buscando empleo. ¿Usted qué les diría? ¿Cuál es la esperanza y teniendo en cuenta ese contexto económico que está viviendo el país, hacia dónde va el mercado laboral y qué mensaje usted les daría a esos 2.200.000 desempleados? Bueno, darle un mensaje de esperanza en un sentido positivo y hacerle entender en un sentido negativo lo que hacen algunas instituciones. En el sentido positivo es que, según el DANE, ¿sí?, viene creciendo la economía. En el primer trimestre dijo que era un 2,7%. Parece que esa tendencia se consolida para el segundo trimestre, pero especialmente, y lo reporta el DANE, es que el sector manufacturero
por primera vez viene nuevamente reactivándose significativamente. Y el sector manufacturero es un sector que vincula empleo formal, es decir, es de los sectores con mayor representatividad en los ingresos de los trabajadores, y así lo tenemos nosotros exactamente referenciado en el mundo sindical. Y esa es la positiva, es decir, el sector manufacturero también le está tocando algo de la reactivación de este gobierno. Pero la muy negativa es exactamente lo que hace el Banco de la República. Si ha habido algún freno para que la reactivación económica en el país, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial, sea mucho mejor de lo que hoy se está reportando, es derivado exactamente de que el Banco de la República mantiene unas altísimas tasas de interés. Sigue estando en 9.25, desde el mes de abril no las modifica para nada, a pesar de que la inflación sigue descendiendo, ¿sí? Para ese mes ya estábamos en 5.2 aproximadamente, y hoy ya estamos en 4.8, y desafortunadamente la inflación se sigue manteniendo en 9.25. Aquí hay que decir que no reducir las tasas de interés significa que la gente, digo, el común de los trabajadores, el común de las personas, pues ni adquieren créditos, ni van exactamente a que les presten, porque nadie se va a someter a altísimas tasas de interés. Inclusive algunos de los impactos sobre la vivienda se dan por este punto. Y obviamente que eso retrasa cualquier posibilidad de que se disparen definitivamente los sectores más productivos del país, que es el sector agropecuario y el sector manufacturero. Entonces, esa es la nota negativa. Entonces hay que exigirle al Banco de la República que definitivamente baje esas tasas de interés para que la gente pueda consumir aún más de lo que aún consuma. Pero aquí hay que decir, la reactivación económica, y así lo dice el DANE, se debe fundamentalmente al mercado interno del país, no se debe a otra cosa. ¿Qué es el mercado interno? Pues que la gente consume más. ¿Y por qué estamos consumiendo más? Porque ha habido una mejora en los salarios de los trabajadores, tanto de trabajadores del salario mínimo como de los trabajadores estatales. Este gobierno se ha preocupado por los trabajadores y sus ingresos salariales, y eso evidentemente logra, a pesar de lo que hace el Banco de la República, que parece es un grupo político de oposición al gobierno y no alguien que verdaderamente quiera fomentar la inversión y evidentemente la reactivación económica. Esa es precisamente la tesis que ha planteado el gobierno nacional, que la economía estaría creciendo mucho más rápido si se bajan las tasas de interés. Alejandro Arteaga. Doctor Arias, pensando precisamente en esos cerca de 2.200.000 colombianos que en este momento están sin trabajo, ¿cuál debería ser la posición de la próxima negociación que se viene entre trabajadores, empresarios y pues con la mediación del gobierno nacional en materia de salario mínimo? ¿Hay que pensar en un aumento grande, un aumento moderado, pensando precisamente en esas personas que en este momento están sin trabajo? Excelente pregunta, Alejandro. Yo creo que hay una expectativa sobre eso. Ya el gobierno ha venido hablando sobre eso. Lo dijo el presidente Petro en el último Consejo de Ministros y lo dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuando presentó el proyecto de ley de presupuesto, y era que el aumento debe ser importante. Nosotros creemos que debe ser significativo. Primero, porque toda la cacareada tesis neoliberal y empresarial de que la única forma de generar empleo es reduciendo los costos laborales ha quedado absolutamente desvirtuada. Mejor dicho, como se diría en términos aquí muy coloquiales, tienen huevo con esa tesis, ¿sí? Como diría Fenavi. Eso. Tienen huevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los incrementos de los salarios han sido significativos, ¿sí? Han estado arriba de 3 puntos por encima de la inflación, y ese es un buen porcentaje. Pero lo más importante, ha descendido la inflación. O sea que los trabajadores no solamente recuperan el poder adquisitivo del año pasado, sino que en la perspectiva del año que continúa, sí, resulta que la inflación no es tan alta, sino que disminuye. O sea que su poder adquisitivo es mucho mejor. Y repito el tema de los sectores pobres y vulnerables, porque esos son los que más impactan al salario mínimo. Entonces hay una realidad muy importante. Entonces yo creo que este gobierno, si quiere reactivar la economía, a pesar de lo que hace el Banco de la República, debe hacer un significativo, le voy a poner la palabra esa, significativo aumento en
el salario mínimo, que ojalá sea superior a lo que hemos tenido proporcionalmente en estos últimos 3 años, que han sido muy positivos y que en general los empresarios se han opuesto a ellos y este año también se van a oponer, pero su tesis va a quedar absolutamente revaluada, de tal manera que al final no tienen cómo decir que no, porque ellos también se han beneficiado de eso. O dígame si no, los señores del comercio, que es donde la registradora se mueve, de que si no hay más consumo, ¿qué quiere decir eso? Pues que les está yendo mejor a los comerciantes también. Fabio, precisamente usted sabe que este programa tiene una audiencia especial en el eje cafetero, su tierrita, sí, porque señor, usted es un dirigente del Quindío. Precisamente me escriben desde Génova, Quindío, me dicen, me cansé de buscar trabajo, estuve casi 2 años pasando hojas de vida y finalmente tuve que montar un negocito, un emprendimiento en mi pueblo, Génova, Quindío. ¿Por qué tiene uno que recurrir a la informalidad para poder recibir una remuneración de subsistencia? En segunditos, después del siguiente mensaje. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el señor Fabio Arias, hablando de las noticias de la reducción del desempleo y del mercado laboral. Y preguntaban desde el Quindío, Fabio, que por qué se está demorando la gente tanto en conseguir un trabajo y termina montando un negocito, un emprendimiento, que es la tesis un poco que han esgrimido algunos sectores empresariales de que la explicación de que la baja del desempleo está precisamente en la informalidad. ¿Usted qué responde a esa inquietud? Bueno, primero porque la gente es lo suficientemente creativa y no se va a dejar morir de hambre y eso está bien, ¿sí? Y muestra que evidentemente encuentra un mercado pues pequeño, no serán muchos los ingresos, pero encuentra un pequeño mercado que al final le permite sobrevivir. Eso no es lo mejor, eso no es lo más indicado, eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros lo que queremos son trabajos dignos y decentes, es decir, bien remunerados, con seguridad social, es decir, que usted le pueda aportar al sistema de pensiones para que cuando esté en la etapa de la vejez pueda tener una pensión. Eso no es lo que nosotros queremos. Pero ahí hay factores estructurales muy duros que obviamente tenemos que vencer. El primero es el del Banco de la República. Ese es el primero que tenemos que vencer para que haya reactivación económica, haya inversiones y el compañero AE Génova, en vez de tener que poner una venta de cualquier actividad informal, se puede vincular a una empresa, le paguen obviamente un salario y tenga toda la seguridad social y las prestaciones. Pero adicionalmente tenemos un problema muy grave con los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que hoy ahí sí como se dice, incumple el mismo presidente Trump cuando nos impone unos nuevos aranceles que no estaban en el tratado. Desafortunadamente eso también nos va a golpear, nos está golpeando y esos serán temas que desde el punto de vista estructural tendremos que resolver hacia el futuro, que son unos tratados de libre comercio absolutamente leoninos contra la producción nacional. Alejandro Arteaga. Doctor Arias, viendo las cifras entregadas por el DANE, pues se evidencia que Quibdó, Riohacha, Ibagué y Cúcuta son las ciudades con mayor desempleo en Colombia. ¿Cómo reactivar el mercado laboral en estas ciudades que históricamente son las que presentan los índices más altos de desocupación? Cúcuta es una situación siempre que está ahí al fondo y eso tiene que ver con el problema de la frontera, ¿sí? Que obviamente también la gente que vive ahí que viven en Cúcuta, que son de Venezuela, también hacen parte del mercado, de manera que al final queda registrado de que hay poco empleo allá, o por lo menos las vacantes son mínimas y lo que hay es un rebusque infinito. Y en Riohacha y Quibdó sí el problema más serio es que son ciudades, desafortunadamente, Riohacha solamente vive el carbón, desafortunadamente, y en Quibdó pues la situación de informalidad
y de situación pues de la producción tanto industrial como agropecuaria es supremamente escasa. Lo que hay es minería e ilegalidad, desafortunadamente. Entonces, allí el problema ya es mucho más estructural, es mucho más a largo plazo, en el cual el Estado tendrá que hacer inversiones grandísimas para poder sacar a esas regiones de esta pobreza desafortunadamente histórica que han tenido, y allí hay una deuda social muy grande de todos los gobiernos, también de este por supuesto, pero aspiramos que en la perspectiva de lo que está haciendo hoy se pueda proyectar hacia el futuro y podamos y se pueda de que esos sectores tan, ahí sí como se dice, tan discriminados y tan desahuciados puedan recuperarse. Eso es una deuda que hay que volver sobre ella. Desde Palestina, Caldas, me están preguntando aquí, ¿por qué siempre para las mujeres es más difícil conseguir trabajo que para los hombres? En segunditos, después de la segunda pausa de unos mensajes importantes, volvemos con el tema de género en el mercado laboral. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Recta final de Economía y Bolsillo con el presidente de la CUT, Fabio Arias. Preguntan desde el departamento de Caldas por qué para las mujeres es más difícil encontrar empleo que para los hombres. Hombre, porque hay una política discriminatoria del empresariado en Colombia por el tema de las licencias a las cuales hay que darle a las mujeres. Y entonces para ellos se vuelve, así como se dice, un factor que no les es productivo, que es sin lugar a dudas una actividad discriminatoria contra ellas. Contra ello hemos peleado, en la reforma laboral se vincularon algunas cosas, sin embargo, nuevamente los empresarios se opusieron tanto a las licencias de las compañeras trabajadoras menstruantes, en las cuales hay incapacidades permanentes que ellas no logran solventar, y nos la quitaron en la reforma laboral, que era otra garantía exactamente para ellas. Hay mucha discriminación empresarial sobre el tema de las mujeres por su condición de reproducción, y esa es una barrera que desafortunadamente exige igualdad en términos laborales, y nosotros la demandamos y la seguiremos exigiendo y seguiremos luchando por ello. A propósito de ese tema, fíjese, Fabio, que en la reforma laboral también se plantea el tema, por ejemplo, del trato especial a la mujer menstruante. Sí. La menstruación para muchas mujeres, digamos que merece unas incapacidades especiales, para unas más que en otras. ¿No cree usted que de pronto esos mecanismos desincentiven la contratación de mujeres, que es el temor de algunos sectores? Pues eso es lo que dicen los empresarios, pero nosotros, a contrario de ellos, decimos, pero es que esa es la naturaleza propia de las mujeres. Nosotros, ¿por qué? Por una situación particular de que ellas son las que cumplen la etapa reproductiva en nuestro país, las vamos no solamente a castigar, entre comillas, por su labor de licencia de maternidad, que ya por eso quedan castigados desde el punto de vista laboral, estoy hablando, sino que adicionalmente por el mismo tema de la menstruación, entonces vuelvo y la castigo. Esa actividad de no reconocer la igualdad y de no discriminar por ese hecho a las mujeres, sino que la sociedad tiene que asumir esa situación natural que tienen las mujeres y no puede ser objeto de discriminación como desafortunadamente en los empresarios. Vamos a seguir luchando por eso. Pues ahí está, es Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, con este tema que verdaderamente preocupa no solo los bolsillos, sino el bienestar de millones de hogares en Colombia, el mundo del trabajo y las cifras de reducción de desempleo. Quiero comprometerlo a que venga más frecuentemente a Economía y Bolsillo para desarrollar más este tema que tiene mucha tela de donde cortar. Muchas gracias, Fabio. Muy amable a usted, Juan Armando, y deberíamos hacer una evaluación de la reforma laboral que dijeron que iba a generar desempleo en otra oportunidad. Así lo haremos. Gracias, Alejandro Arteaga. Y a ustedes, amables televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.